es una época de frío, ¿no? Bien, mientras aguardamos el contacto con nuestro entrevistado, que ahí lo tenemos en pantalla, ya lo vemos entonces, y lo saludamos, el ingeniero Martín Vizcaizaque. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes. A ver si nos Ahí escucha. está, ¿y me escuchan? Sí, sí, ¿Ahí te me escuchamos, escuchás? Martín, sí, sí, Ah, sí. perfecto. Bárbaro, Acá bárbaro. estamos. Muy bien, muy Disculpa, bien. estoy acá, Has encontrado un lugar sí, adecuado. estoy en un lugarcito acá en el Agri Evolution Summit Ajá, que organiza CAFMA bien. y bueno, acá estamos en un rinconcito. Muchísimas gracias Martín por aceptar participar de nuestra propuesta, a pesar de estar ahí asistiendo a un evento importante, por supuesto. Para la audiencia le cuento que Martín Vizcaizac es presidente de Argentrigo, la Asociación Argentina de Trigo, que bueno, entre otras acciones, bueno, tiene por finalidad impulsar la producción, el agregado de valor, en trigo, por supuesto, con ciencia y tecnología y por supuesto con la aplicación de buenas prácticas. Y un poco, Martín, charlar con vos, bueno, esta situación, ¿no? Que, bueno, quizás no estaba contemplada hace unos meses atrás, en el inicio de la siembra, pero que, bueno, pintaba una campaña excelentísima de trigo que quizás hoy, con toda esta lluvia, ¿no? Se pone en duda. ¿Cómo están viendo el panorama desde la asociación? Sí, mirá, justo estábamos revisando mapas, ¿no? Buscando mapas de ver situaciones parecidas y estábamos buscando ahí del 2012, del 2016, Bien. donde hubo lluvias así bastante parecidas. Que me acuerdo esos años hubo unas pérdidas de unas 80.000, 90.000 hectáreas de trigo, Ujú. que, eh, bueno, no sé, todavía no tenemos el panorama tan Claro. claro de qué es lo que pasó y cómo está, ¿no? Mm. Hace poquito ya tenemos que ver las imágenes satelitales, Sí, evaluar un poco, ver después cómo siguen las condiciones, ¿no? Y en qué estado está el cultivo en cada zona. Pero igual, a pesar de todo esto, creo que igual se va a dar una muy buena campaña de claro. trigo, porque, bueno, en el resto de las zonas sigue estando bueno. Pero tengamos en cuenta, que a veces no lo tenemos en cuenta, que la región central es la mayor productora de trigo hoy, ¿no? Uno siempre tiene como que el sureste y el sudoeste es donde Claro, se produce el trigo, pero cuando vos mirás bien, la región central es donde más se produce trigo y por algo el 70% de las exportaciones de trigo salen por Rosario. Y claro. cuando vos ves dónde están los molinos harineros, están todos en esa zona, la zona central. Eh, Así que hay que evaluar todavía el daño, Sin duda. eh, pero bueno, creo que igual vamos a tener una buena campaña de trigo, no tan buena o excelente como estaba pintando. Claro, sí, sí, tal cual. Habrá que, bueno, hacer las evaluaciones correspondientes, como vos mencionás, y quizás de acá a una semana, bueno, ya con mayor información poder sacar mejores conclusiones. Pero bueno, un año que, una campaña en sí que arrancaba con noticias buenas, interesantes, ¿no? Porque lo que tiene que ver, por ejemplo, con las retenciones, se había dado allí una cierta quita y, bueno, un número que se mantendría incluso hasta el año que viene. Esto había sido visto, digamos, con un mensaje bien recibido, ¿no? Por parte de la producción. Sí, y prorrogaron y bueno, después hicieron de definitiva la baja, eso en plena época de siembra Claro, fue un aliciente, el sector exacto. siempre responde bien. Encima de esto se daba con los perfiles con humedad y con una relación insumo-producto que en ese momento era bastante adecuada, eso llevó a las ganas de sembrar Claro, y se sembró bastante trigo. Después las condiciones fueron complicándose un poquito comercial, el precio del trigo claro, eh, nunca paró, nunca, siempre esperábamos que vuelva y que suba un poquito y no subió, claro. se quedó bajo. Y los insumos, en cambio, empezaron a encarecerse. Ujú. Empezó a encarecerse la urea, empezó a encarecerse el fósforo. Así que, bueno, llegamos con una ecuación, estamos ahora con una ecuación económica, un margen bastante justito, Claro, bastante complicado en muchas zonas, ¿no? A pesar de tener esta baja en las retenciones. claro. Necesitaríamos que se mueva un poquito más el precio bueno, para que cierre un margen razonable. Claro, claro, sí, sí.
los márgenes, bueno, como vos mencionás, son estrechos, digamos, y más que no se avisora, digamos, a nivel internacional alguna mejora, ¿no? Porque en realidad por ahí los mercados incluso anuncian una relación stock-consumo que no modificaría los precios, por lo menos en el mediano plazo. Sí, no, el mercado de trigo está pesado en todos lados. Ahora, si bien está entrando la cosecha del hemisferio norte, que sería un poco esa pesadez de mercado pasaría porque está justo entrando toda la cosecha del hemisferio norte, pero seguimos siempre, eh, cuando uno analiza los gráficos de precio, uno veía que siempre hay entre julio y agosto, siempre hay un piquito de precio para el trigo, y este año no lo hubo, y esto es Ujú. por el trigo que hay en Argentina y la buena proyección de producción que tenemos, y el mundo que está muy Claro, pesada la comercialización, y no estamos viendo que pueda haber una recuperación. Por eso es importante hacer bien las labores, claro. bien, ahora estar bien atentos a toda esta lluvia, el lavado de nitrógeno, estar atentos a esto y a las enfermedades, ¿no? Porque Sí, también totalmente. humedad, un poquito de calor, ya sabemos que vamos a tener enfermedades, y que Mm. si no actuamos rápido, eso se va a traducir en pérdida de rendimiento y en pérdida de calidad. Así que ahí tenemos que estar atentos. eh, no hay que largar la toalla, hay Claro. que seguir. Ya estamos en el ring, y bueno, hay que meterle, y tenemos que cuidar la calidad y el rendimiento, sobre todo para poder cerrar un margen eh, lo más discreto, lo mejor Lo posible, ¿no? mejor posible, totalmente, totalmente. Sí, Argentina incluso, bueno, ha abierto nuevos mercados, ¿no? De exportación y demás, pero siempre, bueno, un poco acá la mirada está puesta en las negociaciones con Brasil, ¿no es cierto? Bueno, esto sigue siendo nuestro principal comprador, ¿no? Quizás, digamos, no sé, como política por ahí estratégica, no sé si conviene o no, pero bueno, habría que estar diversificando quizás un poco más, ¿no? El tema es ese. Brasil es nuestro principal comprador, y suerte que lo tenemos Sí, por cercanía y por cultura que se tienen de industrializar nuestro trigo. Pero como vos decís, se abrieron nuevos mercados. En Indonesia, por ejemplo, es un mercado también el segundo, el segundo en importancia. El tema es que ahora estamos en una guerra de aranceles, toda esta complejidad, ¿viste? Antes era claro. muy fácil, esto consumo, cómo viene, se sembró más, se sembró menos. En cambio, ahora tenemos que esta guerra de aranceles, que relación euro-dólar, que tasa de interés, está complejo el mercado, Claro, y vos ves Estados Unidos a Indonesia por esta relación de, de- de aranceles que quiere imponer. Le está diciendo a Indonesia que si no le compra trigo, por ejemplo, le va a poner el arancel en 30%. claro, Y bueno, entonces están presionando, así como le presionaron a Indonesia con trigo, a Vietnam con maíz. Pero por el otro lado, Brasil, en los puertos del norte, le compraba trigo a Estados Unidos. eh, y bueno, y hoy también Brasil y Estados Unidos que están claro. en una guerra de aranceles, que bueno, eso puede llevar a que parte de esa demanda que tenía Brasil hacia Estados Unidos la vuelque también a Argentina, y tengamos ahí una posibilidad. Pero no nos tenemos que olvidar de Rusia, Claro, eh, que a pesar que está en guerra es muy competitivo, y también quiere entrar al mercado de Brasil, porque Brasil es el único mercado importador del hemisferio sur que está en contratación importante. claro, Todos los demás están en el hemisferio norte, y por eso es nuestra lejanía a estos mercados y lo difícil que es competir para el trigo argentino. Tenemos que tener muy buen precio o muy buena calidad para poder competir. Y bueno, ¿viste? No es soja, no es maíz. Que cuando vos decís, claro, ¿quiénes pueden exportar soja y quiénes pueden exportar maíz? Sí, Estados Unidos, Brasil, claro. Argentina. Mm. Cambio en trigo, nosotros somos eh, el octavo exportador, Claro, séptimo, octavo el año exportador de trigo, y solamente tenemos un 6% del comercio. Eh, Eso quiere decir que no somos un jugador claro, relevante, nos es muy difícil competir, y generalmente competimos por precio, porque nunca tampoco desarrollamos una política de segregar calidad y de claro, diferenciarnos para capturar más valor.
claro, Esa es una tarea pendiente de hace años claro, y que, bueno, también es difícil porque cuando vos tenés que en Estados Unidos esta política o en Canadá la arrancaron casi en 1900, claro. y bueno, tiene 100 años de más, más de 120 años de ventaja. No es tan fácil posicionarte en esto. Mm, Esto lo tendríamos que haber hecho antes para ser consistentes y poder tener el mismo precio, ¿no? claro, Porque sí, si no, sí. siempre pongo el ejemplo de la camioneta china. Vos ves que están viniendo con mucha eh, importancia, están empujando mucho con la publicidad y con esto, pero al mismo precio vos te vas por las conocidas. Claro, Siempre tenés que entrar por precio, poner mucha plata para desarrollar un mercado. claro, Bueno, y en un commodity eso no es fácil. No tenés ese volumen para poder gastar en publicidad, para claro, armarte una estrategia de comunicación, de marketing para vender tu grano. claro, sí, sí. Entonces es como que tenemos que empezar a buscarle al trigo argentino cuáles son sus nichos, cuáles son sus fortalezas y bueno, cómo poder eh, ingresar al mundo con un valor agregado distinto, ¿no? Como puede ser la huella de carbono, que este es un Claro, trabajo que el INTA que lo estuvimos discutiendo acá en el AgroEvolution, donde con Giovanni, que fue el tipo de sí, trabajo tanto en maíz como en trigo, mostraba qué bien que estábamos posicionados con respecto al resto. Bueno, puede ser ese un atributo, puede ser, no sé, hay que seguir buscando atributos como para ser más competitivo en nuestro trigo o para que también la industria sea más competitiva, ya sea la harina, ya sea los fideos, eh, puedan exportar. Es difícil exportar harina, claro. siempre fue muy difícil, pero bueno, hay que romperse un poquito la cabeza porque está difícil hoy ganarse el margen y hay que trabajar bastante. Bueno, ahí en la asociación, ¿no es cierto? En Argentrigo participa tanto el sector público como el sector privado, ¿no? Seguramente parte de estos comentarios, de estas propuestas, de estos desafíos, seguramente son análisis corrientes que se realizan allí entre ustedes, ¿no? Sí, el tema es que, bueno, en una institución, en una cadena donde durante mucho tiempo, por políticas de Estado, se definía quién era el ganador y quién era el perdedor, se generaron desconfianzas Ujú, y hoy hay que trabajar mucho en eso, en la generación de confianza, en poder armar equipo, en tener objetivos comunes, claro, en saber el para qué está la asociación, porque bueno, esto de haber tenido los dos cupos de exportación, volúmenes de claro. equilibrio Mm, y todas esas cosas sí, sí, sí. no contribuyeron a que se pudiera despegar como cadena Claro. y posicionar al trigo a sus productos, harina, trigo, fideo, pan, lactal, Mm, como una opción tanto para el mercado interno como para el mercado externo, ¿no? Es claro, como, se estimuló que sálvese quien pueda. claro, Y bueno, eso atenta contra la cadena y hoy hay que construir confianza. claro. Hoy ese es el trabajo en la cadena de trigo, es construir confianza como para poder empezar a trabajar juntos y encontrar esas sinergias que nos permitan diferenciarnos y agregar valor a toda la sociedad. Claro, sí, sí, habría que, bueno, generar políticas quizás o, bueno, pensar algún plan estratégico de mediano plazo, ¿no? Para lograr una producción de trigo quizás, bueno, con algunos de estos atributos que vos estás mencionando. Sí, sí, exacto, es entre todos charlar Claro, desde el I+D, desde la genética, qué hacer, qué encontrar, hasta el proceso productivo, como por ejemplo tener muy baja huella de carbono y claro, salir a machacarlo por todos lados, y no tanto, no solo el trigo, sino que la harina, también la harina y los fideos. Argentina tiene muy baja huella de carbono, sí, entonces eso es también un valor que tenemos y que hay que saber venderlo claro. y bueno, poder apropiarse de ese valor, ¿no? Claro, claro. Bueno, los semilleros, por otro lado, digamos, ellos siguen con su política, ¿no? De desarrollo de material genético, nuevas variedades, tolerancia a enfermedades, etcétera. Bueno, faltaría, digamos, todas estas cuestiones quizás un poco más que tienen que ver con las políticas de comercialización. Sí, no, y bueno, también tenemos esto de
siempre es un tema también en Argentino, que es el tema de la propiedad intelectual. Claro. También es un tema que hay que sentarse a debatir, hay que sentarse a dar la discusión, a encontrar los puntos de encuentro y encontrar las mejores soluciones. Pero bueno, todo esto requiere Sí. una cierta gimnasia, un cierto desarrollo y bueno, y después es esto, ¿no? Después es una política, hay que ver si se va a una política pública, a una ley de semillas, a una ley de germoplasma o como se quiera encontrar la figura, eh, o si se mantiene en esto que hay hoy, que es un acuerdo entre privados, pero bueno, es una discusión difícil donde todavía no tenemos puntos de acuerdos fuertes y donde hay historias que generan rispideces y que bueno, eso es lo que hay que trabajar para realmente encontrar algo que nos solucione y nos permita crecer, que Sí. sea un buen punto de apoyo para crecer. Claro. Eso es lo que tenemos que entre todos Lograr. poder armar de una Mm. sola vez, Sí, sí, una sí. buena vez. Tal cual, tal cual. Bueno, trabajo por delante ahí, no, no, eso no cabe duda. Sí, Este, trabajo hay, eso, es verdad. Martín, una referencia breve del evento en el cual estás participando que lleva adelante CAFMA, la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Mira, la verdad que es muy interesante, hay gente de varios países, porque el Agri-Evolution Summit agrupa varios países y es problemáticas de varios países, desde Japón que no tienen gente, eh, a veces hay menos gente, una población envejecida, la gente que no quiere estar en el campo, entonces todo lo que es el desarrollo de maquinaria es todo autónomo, Claro, están en un desarrollo autónomo de los que se imaginen que están haciendo desarrollos para poder automatizar tareas y no depender de gente. Después, recién estuvo la secretaria de la FAO mostrando todo lo que están haciendo, de soluciones a, a los distintos países que hoy están complicados, claro, con hambre, de cómo llevaron el silobolsa a Ucrania como para que no pierda toda su producción, claro. porque la voladura de los hilos es parte de la estrategia de Rusia. Sí, Entonces llevaron la tecnología del silobolsa, les permitió eh, eh, de ahí guardar su producción. eh, y bueno, la verdad que es muy interesante, más allá de la discusión después por la huella de carbono, de este convenio que está teniendo la Bolsa de Rosario con universidades de Holanda o el mismo INTA que tiene un convenio con universidades holandesas donde te muestran, dice que te dicen, bueno, a ver qué se imaginan por tomate y uno dice, se imagina una cosa, el holandés se imagina un invernáculo eh, donde está cada planta de tomate, que dice ahí no se echa una gota de agroquímico. claro, En eso es verdad, pero también es verdad que tiene 8 veces más huella de carbono claro. que un tomate nuestro. Sí, Eh, y un poco es esto, ¿no? De quién subsidia esa huella de carbono. Ellos claro, quieren que la subsidiemos nosotros, ¿no? También discutiéndonos nuestro desarrollo y queriendo imponer algunas condiciones en la producción que nosotros estamos abiertos a discutir porque tenemos mucho para dar, tenemos muchas ventajas comparativas, tenemos que aprovechar esto que ellos lo ponen como restricciones, nosotros creo que son oportunidades porque tenemos mucho para ofrecer y nuestro sistema de producción es esto que te digo, tenemos muy bajas huellas de carbono y con más tecnología podemos llegar a capturar carbono. claro, Entonces creo que es una oportunidad, tenemos que saberlo ver, tenemos que saber vendernos, dar las discusiones, no cerrarnos, tenemos que estar sentados y dar las discusiones. Y bueno, todo eso es un trabajo y la verdad que este congreso, este evento de esta AgriEvolution, que marca eso, que abre un poquito la cabeza de cómo está el resto del mundo, qué es lo claro. que ven, qué es lo que están viendo, qué no, y cómo vendernos, ¿no? ¿Qué es lo que creen y no creen? Porque siempre, digo, por más que desde naturalistas del siglo XIX, europeos, que pensaban encontrar en la pampa húmeda un bosque caducifolio por la isovieta de 600 milímetros y las temperaturas cálidas, Claro, y desde el mismísimo Darwin, que cuando llegó no encontró un solo árbol, claro, eh,
pero para los europeos hoy sigue pensando que nosotros en la pampa húmeda deforestamos, que estamos sembrando soja Claro, y bueno, todas estas discusiones hay, y estas cosas hay que mostrarlas, hay que verlas, y lo que decíamos con Bentovani, ¿no? Tenemos que ir a vender la historia del trigo argentino, la historia del maíz argentino, pero con datos, y claro, con datos científicamente avalados y por instituciones serias que respeten los protocolos internacionales, como es el INTA, el INTI, claro, eh, sin que duda, van, y la metodología de Rodolfo es totalmente verificable, totalmente acorde claro, a lo que exigen los estándares internacionales, como para que no haya posibilidad de retruque. claro. Así que ese es un poco lo que estamos viviendo acá, y la verdad que es muy interesante. Sí, 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 importantes desafíos que se vienen, ¿no? Con el correr del tiempo, por supuesto. Bueno, todas estas cuestiones se van a tener que llevar adelante para poder seguir participando, ¿no? De los mercados mundiales. Así que, bueno, no queda otra. Te agradecemos muchísimo, Martín, esta posibilidad, este contacto de dialogar con vos. Y bueno, en cualquier otro momento seguramente podremos seguir conversando acerca de, bueno, la importancia de la cadena de trigo y cómo seguir desarrollándola. Sí, dale, muchas gracias, Antonio. Bueno, siempre eh, dispuesto a charlar, y siempre ahí remarcando la labor del INTA en todas sus áreas, pero en el desarrollo de tecnologías de proceso, que Claro, siempre las remarco, que son las que son 100% apropiables por el productor. sí, El totalmente. plusvalor que generan son 100% apropiables, y esas las genera el INTA, las generan instituciones como el INTA, como las facultades, Claro. y bueno, siempre apoyar en eso, no solo apoyar, lo necesitamos y es evidente, y, y bueno, siempre mi apoyo y mi reconocimiento por esa labor. Bárbaro, bárbaro. Así que Muchísimas gracias, Martín, por todos estos conceptos, ¿eh? Así que bueno, será hasta cualquier momento, que termine muy bien ahí la jornada. bárbaro, gracias, muy amable, Muchas hasta gracias, luego. hasta cualquier momento, hasta luego, hasta luego. Bien, entonces dialogábamos con el ingeniero Martín Vizcaizaque, presidente de Argentrigo, la Asociación Argentina de Trigo, bueno, acerca de la importancia, por supuesto, del cultivo, todo lo que hay, ¿no? Para poder trabajar con la cadena, ¿no? Con la cadena de trigo, con la producción, desde la producción misma hacia la exportación, ¿no? Para poder sostener la producción de trigo argentino en el mundo. Hacemos un pequeño corte.